Bueno, voy a hacer, resolver ejercicios referentes a la guía 5, ¿sí? Entonces voy a ir eligiendo algunos y irlos resolviendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a resolver el ejercicio 5, ¿sí? Que define la siguiente sucesión. La sucesión, este es el ejercicio 5 de la guía 5, que define la sucesión A sub n como 2n sobre 3n más 1. 3n más 1. Y nos pregunta varias cosas, ¿no? Nos preguntan si es acotada, también nos pregunta si es convergente, no, perdón, nos pregunta si es convergente y si la serie es convergente. Ya. Entonces, ya nos acotada, si nos pregunta si es convergente. Y también nos pregunta si la serie de término general A sub n, este de aquí, es convergente. Y entonces vemos cada una de esas preguntas separadamente. Y entonces primero veamos que esta asociación AN es convergente. Así que voy a ver que la asociación AN converge. Sí, entonces notemos lo siguiente. Yo tengo que AN por definición es lo mismo que 2n partido por 3n más 1. ¿Sí? Y voy a tratar de simplificar un poco esa expresión. ¿Sí? Y para eso lo que voy a hacer es la división larga. Entonces voy a tener 2n partido por 3n más 1. Entonces aquí me queda 2n para 3n, esto simplemente es 2 tercios. Aquí me queda 2 tercios por 3n, se simplifica el 3 y me queda 2n, entonces aquí resto menos 2n. Aquí me queda 2 tercios por 1, entonces aquí resto menos 2 tercios. Bien, se va el 2n y aquí me queda menos 2 tercios, ¿sí? Esto lo que significa es que yo puedo escribir esto simplemente como el cociente, que es 2 tercios, más el residuo sobre el divisor, ¿no? Entonces me quedaría menos 2 tercios por 1 sobre 3n más 1. Entonces con esto vamos a ver que la asociación es convergente. Entonces, para ver que es convergente, lo primero que vamos a ver es que es monótona. ¿Sí? Entonces, primero fijémonos en que la asociación es monótona. ¿Sí? Entonces, por eso voy a estudiar qué pasa con la... Bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Una, por ejemplo, es darse cuenta de lo siguiente. Nosotros sabemos que n, ¿sí? Es menor que n más 1, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo puedo multiplicar ambos lados por 3. Me queda 3n es menor que 3 por n más 1. Luego puedo sumarle 1 a cada lado. Esto me quedaría 3n más 1 es menor que 3 por n más 1 más 1. Luego, si le doy la vuelta, ¿sí? Si saco recíprocos, la desigualdad cambia, entonces aquí me va a quedar 1 sobre 3n más 1, o sea, ahora más grande que 1 sobre 3n más 1 más 1. ¿Sí? De aquí lo que queda es entonces que
Yo voy a multiplicar esto por menos 2 tercios, como multiplico por algo, o voy a multiplicar, sí, por menos 2 tercios, como multiplico por algo negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Entonces me va a quedar aquí menos 2 tercios por 1 sobre 3n más 1. Si se dan cuenta, lo que estoy diciendo simplemente es construir esa expresión de aquí para la sub n. Menor, ¿por qué? Porque estoy multiplicando por algo que es negativo. Aquí me queda menos 2 tercios por 1 sobre 3 por n más 1 más 1. Y finalmente voy a sumar 2 tercios. Sumando 2 tercios, me quedaría aquí 2 tercios, sí, menos 2 tercios por 1 sobre 3n más 1 es menor que 2 tercios menos 1 sobre 3n más 1 más 1. Y bien, si nos damos cuenta, esto que está aquí en el lado izquierdo de la desigualdad es precisamente el a sub n. Entonces aquí me queda que a sub n es menor. Y esto que está aquí es lo mismo, pero en lugar de n tiene n más 1. Entonces aquí eso es el a sub n más 1. ¿Sí? Entonces para todos los n's, ¿sí? Yo lo que acabo de probar es que la sub n es menor que la sub n más 1. ¿Sí? Eso significa que la asociación es creciente. ¿Sí? Entonces, voy a concluir aquí. Entonces la asociación es creciente. Bien, entonces es creciente, es decir, es monótona, ¿no? Entonces es monótona. Y entonces tenemos que la asociación es monótona, ¿sí? Bueno, creciente de hecho. Ya, ahora veamos algo más. Ya sabemos que la asociación es monótona. Para saber que es convergente, recuerden que una asociación para que sea convergente basta que sea monótona y acotada. Entonces ya tenemos que es monótona. Entonces nos bastaría ver que es acotada. Si ya es monótona y acotada, va a ser convergente. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a probar ahora que es acotada. Voy a ver que la asociación AN es acotada. Bien, entonces si se dan cuenta, es una fracción, el numerador es un número positivo, el denominador también es un número positivo, por lo tanto, AN es un número positivo para todo n. Entonces, inferiormente está acotado por el 0. ¿Sí? Ahora hay que ver qué pasa superiormente. Ahí voy a utilizar de nuevo esta forma que hice aquí con la división larga. Si esto es que AN, yo lo puedo escribir como, bueno, 2 tercios menos 2 tercios por 1 sobre 3n más 1. ¿Sí? Y ahora, eso que está aquí, lo que voy a cerrar en color naranja, es un número positivo. ¿Sí? Si yo a un número le resto un número positivo, me queda algo más pequeño. Así que eso de aquí es más pequeño que 2 tercios. ¿Sí? Repito, porque si yo a un número cualquiera le resto algo positivo, el resultado va a ser algo que es más pequeño. Entonces esto aquí va a ser más pequeño que 2 tercios. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo es que la asociación AN, ¿sí?, está acotada por abajo por 0 y por arriba por 2 tercios. ¿Sí? Y eso es válido para todos los números naturales n, porque funciona para todo n. Por lo tanto, la asociación es acotada. Entonces, AN es acotada. Bien, entonces, tenemos dos cosas. Tenemos que la asociación es monótona y también es acotada. Y recordamos el resultado que nos dice que si una asociación es monótona y acotada, entonces es convergente. Entonces, conclusión. La conclusión definitiva de esto es que la asociación A sub n es convergente. Entonces, con esto hemos resuelto que la respuesta a la primera pregunta que nos hacen, que si la solución es convergente, la respuesta es sí. La asociación sí es convergente. Bien, entonces lo que sigue es ahora la siguiente pregunta, que nos pregunta ya no sobre la asociación, sino sobre la serie. La serie de término general AN es convergente. Vamos a ver ahora esa pregunta. Entonces, para eso voy a seguir con la expresión que encontré, que A sub n es igual a 2 tercios menos 2 tercios
por 1 partido por 3n más 1, ¿sí? Y lo que voy a ver es que con eso yo puedo concluir fácilmente que la serie es divergente, ¿sí? Entonces veamos por qué. Entonces, y anotemos lo siguiente, si yo calculo el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, es lo mismo que tener el límite cuando n tiende a infinito. Ya sé que es convergente, yo sé que este límite existe, ahora lo voy a calcular. Aquí es 2 tercios menos 2 tercios 1 sobre 3n más 1. Bien, entonces, eso es fácil de calcular, ¿no? 2 tercios, ¿sí? Es un número, no depende de n, es una constante, así que el límite de eso vale 2 tercios. Y ahora, aquí, cuando el n se va a infinito, yo tengo aquí 1 dividido para 3n más 1. Mientras más grande es n, también más grande se hace el 3n más 1, ¿sí? Por lo tanto, si yo divido para un número que es cada vez más y más grande, esto de aquí va a ser cada vez más cercano a 0, ¿sí? Y si lo multiplico por 2 tercios, eso sigue siendo cercano a 0, así que eso simplemente vale 0. Y eso aquí nos queda que es 2 tercios, ¿sí? 2 tercios, y aquí, ojo, muy importante, esto de aquí es distinto de 0. Y eso es lo que me va a servir, que el límite eso de aquí es diferente de 0. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos lo siguiente, ¿no? Esto sí es un criterio sencillo que dice si la serie de término general a sub n converge, entonces el límite de a sub n cuando n tiene infinito es 0. ¿Sí? Entonces es muy importante que solo va en ese sentido. Si es que la serie converge, entonces el límite vale 0. Al revés no es cierto. Si el límite vale 0, no es cierto que la serie converge. ¿Sí? Eso es un error frecuente que no hay que cometer. ¿Sí? Si la serie converge, entonces yo puedo concluir que el límite de a n es 0. Entonces con esto de aquí, es fácil ver que la serie diverge. ¿Sí? Entonces la serie de aquí diverge. ¿Por qué diverge? Porque si convergiera, el límite debería ser 0. Pero acabamos de ver que el límite no es 0, entonces no puede ser convergente, ¿sí? Entonces la serie diverge. Entonces la respuesta para esta pregunta es no, la serie no es convergente, es divergente. Y bien, eso es lo que respecta al ejercicio 5. Entonces, bueno, con los que llegaron, me adelanté un poco porque como solo tenemos una hora, no puedo. Igual como esto queda grabado, luego pueden consultar al principio, ¿no? en el Educandos, en el video. Bien, entonces, con los que llegaron, pueden decirme si quieren que haga resuelva un ejercicio en particular de la guía 5, o si quieren que les aclare algo. Felipe pide la 8, entonces vamos a ver la pregunta 8. Ya, entonces la pregunta 8 dice lo siguiente, déjame ver. Dice, hallar los valores de x para los que la serie ya converge y cuál es su suma. Entonces nos pide hallar los valores de x. De x, tales que la serie hasta aquí converge. Esta serie desde n igual 1 hasta infinito de, ¿cómo está? Menos 5 a la n. Sí, menos 5 a la n por x a la n. De menos 5 a la n por x a la n converge y calcular su suma. Bien, entonces veamos. Este es un ejercicio mucho más sencillo de lo que parece. ¿Sí? Entonces, primero notemos lo siguiente. Si ustedes tienen menos 5 elevado a n por x elevado a n, es lo mismo que tener menos 5x elevado a n. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la potenciación es distributiva respecto al producto. Entonces yo puedo distribuir el n para menos 5 y el n lo puedo distribuir para x, ¿no? Entonces aquí es lo mismo. Entonces si nos damos cuenta, esto de aquí es exactamente lo mismo que tener
la serie desde n igual 1 hasta infinito de menos 5x, todo esto elevado a la n. ¿Sí? ¿Y esta qué tipo de serie es? Es una serie geométrica, ¿verdad? Esto de aquí es una serie geométrica. ¿Por qué es una serie geométrica? Porque tiene la forma de una serie geométrica. La serie geométrica, recuerden que es una serie que tiene la forma a la n. Es algún número elevado a la n. Y aquí aparecen todas las potencias de este número. ¿Sí? Entonces recordemos que eso de aquí converge solamente cuando el valor absoluto de a es menor estrictamente que 1. En ese caso converge. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejercicio, la serie converge cuando el número del cual estamos sumando sus potencias este número de aquí que es menos 5x, este número tiene que tener valor absoluto menor que 1. ¿Sí? Bien, entonces vamos aplicando propiedades del valor absoluto para ver qué debería ser x, ¿no? Entonces aquí nos queda que el valor absoluto de menos 5, recuerden que el valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos, entonces el valor absoluto de menos 5 por el valor absoluto de x tiene que ser menor que 1, y aquí me queda que el valor absoluto de menos 5 es 5, entonces aquí me queda 5 por el valor absoluto de x es menor que 1, y de esto de aquí nos queda, entonces si paso a dividir 5 me queda que x en valor absoluto tiene que ser menor que un quinto, ¿sí? Y esto es lo mismo que decir que menos un quinto es menor que x y esto es menor que un quinto. Bien, entonces la serie va a ser convergente cuando se tenga, x toma estos valores, tome cualquier valor que está entre menos un quinto y un quinto. Entonces, para esos valores la serie va a ser convergente. Y bien, además recordemos lo siguiente, cuando la serie converge, nosotros conocemos la suma de la serie. La suma desde el nivel 1 infinito de a a la n, esto es lo mismo que tener a partido por 1 menos a. ¿Sí? Entonces, en este caso, para la serie, noten algo muy importante aquí, es que la serie empieza desde 1. Si este número cambia, eso de aquí ya no es cierto. Si tiene que empezar desde 1. Pues ahora sí, aquí tenemos la serie desde n igual 1 hasta infinito de menos 5x a la n. Ahora a vale menos 5x, entonces aquí nos va a quedar menos 5x en el numerador partido por 1 menos menos 5x. Esto nos queda simplemente que es menos 5x partido por, que me quedaría menos por menos más, 1 más 5x. Y esta es la solución. Esta es la suma de la serie, siempre y cuando x se encuentre entre menos un quinto y un quinto, ¿sí? Esto de aquí es cierto asumiendo que la serie es convergente. Cuando la serie es convergente, puedo yo decir esto de aquí, que tiene una suma y que la suma vale a sobre 1 menos a. Bien, entonces Felipe, no sé si te quedó claro o necesitas alguna explicación adicional. Ya, perfecto. Bien, entonces, ¿algún otro ejercicio tal vez? El 2D, ya. El ejercicio 2D dice lo siguiente. Ya, ya. Entonces nos dice, determine si la asociación converge o diverge y si converge encuentre el límite. Entonces en este caso, ay, perdón, ya metí mal el. Entonces nos pide ver si la asociación converge o diverge. En caso de que sea convergente, hay que hallar el límite. En este caso la asociación que nos da es 1 más 2 sobre n elevado a la n. Entonces
Entonces hay que ver si esta sucesión de aquí es o no es convergente. Ay, perdón, aquí es 2. Bien, entonces, ya hay varias formas de hacer este ejercicio. Voy a hacer la que yo considero más fácil, que es, ustedes como ya saben derivar y ese tipo de cosas, voy a aprovecharme de eso para resolver este ejercicio, ¿no? Entonces, primero que nada, recordarles lo siguiente. Si ustedes tienen a elevado a b, es una fórmula muy útil, que ya la hemos utilizado de hecho alguna vez. Esto es lo mismo que tener e elevado a la b por el logaritmo natural de a. ¿Sí? Esto es fácil de ver. Si no recuerdan por qué, la explicación es súper sencilla. Simplemente ustedes recuerden que cuando tienen ustedes el logaritmo natural de un número a elevado a la n, el exponente puede salir del logaritmo. Y eso es lo mismo que tener n por logaritmo natural de a. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo tengo aquí e elevado a la b por logaritmo natural de a. ¿Sí? Entonces, este de aquí, que es un número que está multiplicando el logaritmo, puede entrar como exponente para el a. Entonces, yo este b lo puedo poner dentro del dentro del logaritmo como exponente. Entonces, aquí me quedaría e elevado al logaritmo natural de a elevado a la b. ¿Sí? Pero recuerden que la exponencial y el logaritmo son inversas a una de la otra, ¿no? Entonces, estas se cancelan. Esto nos queda simplemente a elevado a la b. Y ahí sale esa igualdad, ¿no? Esto por recordarles, esa igualdad es súper útil y la voy a utilizar ahora. Entonces yo voy a utilizar esta para escribir el CN de una manera no más bonita, pero sí más trabajable. ¿Sí? Entonces aquí voy a utilizar A, es lo que está en la base, va a ser el 1 más 2 sobre N, y el B va a ser N. Entonces aquí es lo mismo que tener E elevado, B, que es el exponente, entonces aquí el exponente es N, por el logaritmo natural, y aquí es 1 más 2 sobre N. Bien, y eso es lo que tenemos. Entonces, el C lo puedo escribir de esta manera, que no es más bonita, pero es mucho más trabajable. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos mejor la exponencial y el logaritmo. Ya, entonces aquí voy a hacer, a todo lo que está en el exponente de la exponencial le voy a poner un nombre. Entonces lo voy a llamar, por ejemplo, a sub n. ¿Sí? Pueden poner el nombre que ustedes quieran, yo le voy a llamar a sub n. N por logaritmo natural de 1 más 2 sobre n. Ya. Entonces, voy a ver si esta de aquí es una sucesión monótona. ¿Sí? Entonces, como la n no es muy bonita para trabajar, no puedo derivar ahí, entonces voy a llamarle x. Entonces voy a llamar la función, por ejemplo, f de x. Va a ser la función x por logaritmo natural de 1 más 2 sobre x. ¿Sí? Entonces noten que el a sub n es justamente f de n, ¿no? Aquí la observación importante es que a sub n es lo mismo que f, pero en lugar de x tiene n. Lo mismo que f de n. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Es que yo aquí, cuando tengo funciones, nosotros sabemos derivar todo eso y así podemos determinar si la sucesión es monótona, acotada, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, veamos si es monótona. Para eso voy a derivar. Entonces, derivemos f' de x. ¿Sí? Es lo mismo que tener la derivada de x es 1, entonces me queda el logaritmo natural de 1 más 2 sobre x. ¿Sí? Más la primera, que es x por la derivada de la segunda. La derivada del logaritmo es 1 sobre su argumento, 1 sobre 1 más 2 sobre x. Esto por la derivada de la función interna, por la derivada de 1 más 2 sobre x. La derivada de 1 es 0, la derivada de 2 sobre x es menos 2 sobre x al cuadrado. Bien, entonces esto aquí nos va a quedar lo mismo que logaritmo natural de 1 más 2 sobre x. ¿Sí? Aquí me va a quedar menos, ¿sí? Y multipliquemos esto. Entonces, si yo desarrollo el denominador, me va a quedar, a ver, eso nos va a quedar x por, en el numerador nos va a quedar aquí un 2 sobre, aquí me va a quedar x más 2 sobre x, pero ese sobre x lo puedo poner aquí arriba, y aquí todo esto por 1 sobre x al cuadrado. Entonces este x al cuadrado se va con este x y con este x, entonces esta derivada ha sido lo mismo que tener logaritmo natural de 1 más 2 sobre x, ¿sí? Menos
2 sobre x más 2. Bien, entonces eso es lo que queremos ver. Yo quiero ver si la función f es creciente o decreciente. Pues para eso lo que puedo hacer es ver si su derivada es positiva o negativa. Si es positiva, la función es creciente. Si es negativa, la función es decreciente. ¿Sí? Ya que tengo su derivada, lo siguiente que podría plantearme es ver si la función es positiva o negativa. Entonces voy a trabajarle un poquito más. Voy a trabajar lo que está dentro del logaritmo. Entonces dentro del logaritmo me quedaría aquí x más 2 sobre x. ¿Sí? Esto menos 2 sobre x más 2. ¿Sí? Muy bien. La pregunta ahora es si esto de aquí es positivo o negativo. Ya. Primero podríamos preguntarnos si esto se hace cero. ¿Sí? Entonces es una buena pregunta y eso nos ayuda para determinar puntos críticos y todo eso, ¿no? Entonces, eso se hace cero. La verdad es que esto va a estar un poquito feo de verle, pero yo puedo hacer otra cosa un poquito diferente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánto vale f' evaluada en 1? ¿Sí? Prima evaluado en 1 me va a quedar 1 más 3, acá abajo me va a quedar 1, me va a quedar logaritmo natural de 3, ¿sí? Menos 2 sobre 3. ¿Sí? Y eso ya podemos ver cuánto sale, ¿no? Ya. Y no, perdón, que no quería hacer esto. Ya. Entonces, yo lo que quiero ver es que si esto es positivo o negativo. Ya. Una forma de ver esto, la verdad es que cualquier forma de ver esto va a ser un poquito fea. Ya. Ya, lo que hay que notar es que esto de aquí es positivo, ¿sí? Y esto es siempre y cuando x sea mayor o igual que... Ah, ya. Es mucho más fácil, ya. Sí. Es mucho más fácil, ya. Veamos, calculemos el límite cuando x tiende... Ya, esto es mucho más fácil. El límite cuando x tiende es infinito de f' de x, ¿sí? Y ese límite, ¿qué nos va a quedar? El límite, aquí nos va a quedar simplemente el logaritmo natural. El límite del logaritmo natural, cuando x tiende infinito, eso es 0, logaritmo natural de 1 es 0, entonces nos queda 0, menos... Este aquí queda, también queda 0. Ya, perdón, esto no funciona. Sí, esto no funciona. Quiero ver una forma fácil de ver que esta función es monótona. Ay, ya, no, estoy haciendo, perdón, me compliqué demasiado, es mucho más fácil hacer esto. Sí, olviden todo lo que hice, sí, es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Ya, ya. Notemos lo siguiente, si yo aquí quisiera tomar el límite cuando x tiene infinito, ¿sí? Aquí me va a quedar, esta parte de acá se va a ir al infinito y esta parte de aquí se va a ir a 0. Me queda algo de la forma infinito por 0 y eso es una indeterminación, así que yo no puedo directamente tomar el límite, ¿sí? Pero yo podría tratar de aplicar la regla del hospital, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a hacer, el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? De f de x, ¿sí? Lo voy a acomodar un poco para que me quede de una forma mucho más trabajable. Es el límite cuando x tiende a infinito de... Y aquí voy a poner acá arriba, logaritmo natural de 1 más 2 sobre x. Y esto dividido para... Y aquí, en lugar de poner por x, yo puedo dividir para 1 sobre x. Es lo mismo que multiplicar por x, ¿verdad? Multiplicar por un número es lo mismo que dividir para el inverso de ese número. Bien, entonces si se dan cuenta, cuando x se va al infinito, aquí en el numerador me queda el logaritmo natural de 1, que es 0, y en el denominador me queda 0. Eso sí que es de la forma 0 sobre 0. Yo puedo aplicar L'Hopital y podemos entonces simplemente derivar arriba y abajo, ¿no? Límite cuando x es infinito de, y aquí me va a quedar. La derivada del logaritmo sabemos que es 1 sobre su argumento, entonces me va a quedar 1 sobre 1 más 2 sobre x. Por la derivada de la función interna, la derivada de 1 es 0 y la derivada de 2 sobre x es menos 2 sobre x al cuadrado. Eso de aquí dividido para la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Bien, entonces hasta aquí nos queda que es lo mismo. El límite cuando x tiende a infinito de... Bien, entonces el x cuadrado con el x al cuadrado se van, ¿sí? Menos para menos me queda más, así que aquí se convierten en más. ¿Sí? Y eso aquí nos queda simplemente 2 sobre
Y aquí me quedaría x más 2 sobre x. Y el sobre x lo puedo pasar aquí arriba. Perfecto, eso es lo mismo que tener... Ah, lo voy a dejar tal cual está. Sí, tal cual está, no lo voy a cambiar ni un poquito. Voy a dejar como 2 sobre 1 más 2 sobre x. Y de aquí ya está. ¿Por qué? El límite cuando x tiene infinito de 2 es 2. Y aquí de 2 sobre x es 0, porque conforme el x hace cada vez más y más y más grande, el 2 partido por x hace cada vez más y más cercano a 0, así que eso nos queda 1 más 0, y esto es 2. Perfecto. Entonces, el límite de esta cosa que está del AN, ¿sí? Recuerden que AN es lo mismo que f de n, y si f de x se va hacia 2 cuando el x es infinito, con la misma razón, el f de n se va hacia 2, porque los n son un subconjunto de los x, ¿no? El límite, cuando n tiene infinito, de a sub n, resultó ser 2. Ahora, si nos damos cuenta que era el a sub n, el a sub n era justamente el exponente que aparece aquí en Cn. Entonces, el límite, cuando n tiene ese infinito, de Cn, va a ser igual a e elevado al límite de lo que está en el exponente, pero el límite de lo que está en el exponente es 2, así que esto vale e cuadrado. Entonces, la asociación es convergente y además su límite es e elevado al cuadrado, ¿sí? Y ahí está calculado. Perdón por la confusión, sí. No me di cuenta de que este era el camino más rápido. Intenté irme por un camino muy complicado. Ya. Ahora, si a lo mejor se perdieron, es una buena regla. También yo no lo utilicé porque no sé si lo conocen, pero es algo por lo general que se estudia en los primeros cursos de cálculo, ¿sí? Diferencial. Es lo siguiente, ¿sí? Una definición del número e. El número e, hay muchas formas de definirlo, ¿sí? Pero una forma de definirlo, que es la más sencilla, creo yo, es esta. Es el límite cuando x tiende hacia infinito, ¿sí? De 1, perdón, cuando x tiende hacia 0, de 1 más x elevado a la 1 sobre x. No sé si vieron esto en el curso donde estudiaron límites, ¿sí? Pero es algo muy útil saber, ¿sí? Ya, entonces, si ustedes conocen esto, esto de acá es mucho más sencillo, ¿sí? Voy a mostrarles por qué. Es otra forma de hacer este ejercicio, sí, solo que es más sencilla. Entonces voy a rehacerlo por este otro camino, que es conociendo la fórmula, esta fórmula para E, ¿sí? Que si no la conocen, bueno, es bueno que la conozcan, sí, es muy útil. Y bueno, entonces yo lo que quiero es ver qué pasa con este 1 más 2 sobre n elevado a la n, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer aquí es un truquito. Simplemente voy a hacer 1 más 2 sobre n, ¿sí? Y en lugar de poner elevado a la n, le voy a poner elevado a la n sobre 2. Pero para que no cambie, tengo que multiplicarle por 2. ¿Sí? Así n sobre 2 por 2 me queda n. ¿Sí? Entonces lo que hice fue básicamente multiplicar por 1, que es lo mismo que no hacer nada, pero de manera inteligente. Y esto yo lo puedo ahora reescribir como 1 más 2 sobre n, ¿sí? Elevado a la n sobre 2. Todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que potencia de potencia se multiplican los exponentes. Es lo mismo que esto de acá. Ahora, ¿de qué me sirve esto? Me sirve de muchas cosas. ¿Qué tal si yo tomo x igual a 2 sobre n? ¿Sí? Entonces, cuando n se va al infinito, ¿sí? El x hacia dónde se va. 2 sobre n, cuando n se va al infinito, eso se va hacia 0. Entonces el x se va hacia 0. Entonces, este límite, cuando n tiende hacia infinito, de c sub n, que es 1 más 2 sobre n elevado a la n, ¿sí? Es lo mismo que tener el límite cuando x tiende hacia 0, ¿sí? Porque cuando n tiene infinito, x tiende hacia 0, ¿sí? Y aquí me va a quedar 1 más 2 sobre n, ahora se llama x, ¿sí? Y aquí yo tengo n sobre 2, ¿sí? Si 2 sobre n es igual a x, n sobre 2 es lo mismo que 1 sobre x, es lo mismo que dar la vuelta a las fracciones, ¿no? Entonces aquí me queda esto elevado a la 1 sobre x, y todo está elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces es lo mismo que tener
el límite de un cuadrado, lo mismo que el cuadrado del límite, provisto que el límite exista. Queda el límite cuando x en 0 de 1 más x elevado a la 1 sobre x, y esto elevado al cuadrado, ¿sí? Y con esto tenemos lo siguiente. El límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x elevado, perdón, de 1 más x elevado a 1 sobre x, sabemos por esta fórmula que esto vale e. Entonces aquí me queda e, y eso está elevado al cuadrado, así que es e cuadrado, ¿no? Otra forma de obtener el mismo resultado que obtuve hace un rato, ¿sí? Este camino es más rápido, pero asumiendo que conocen esta fórmula de aquí, ¿sí? Que yo pienso, ¿sí? Si en el curso donde vieron límites y derivadas, que debieron ver esta fórmula. ¿Sí? Muy conocida. Bien, entonces lo hice al menos de dos formas. No sé si alguna de las dos te quedó clara, Felipe. Ya, perfecto, sí. Bien, entonces díganme alguna otra ejercicio que quieran que haga, revisar. No tiene que ser de la guía, ¿no? Si quieren, si han intentado hacer ejercicios del libro, igual pueden preguntarme por ellos. El 6A pregunta Yerko. Sí. Perdón si no pronuncio bien tu nombre, ¿sí? Ya. Entonces el 6A, déjame ver qué dice el 6A. Dice, determina si la serie converge o diverge. Si converge, encuentra su suma. Ya, entonces el 3A. El 6A, perdón. La serie que nos dan es la serie desde n igual 1 hasta infinito de menos 3 elevado a la n menos 1 partido por 4 elevado a n. Ya. Vamos a hacer este de aquí. Bien, este es igual, bastante sencillo. El truco está en notar lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es aquí multiplicar y dividir por un número inteligente. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero es que todo me quede elevado a la n, porque tiene cara de parecerse a una serie geométrica, solo que este exponente de aquí me está fallando. Entonces voy a hacer que aparezca ahí un n. ¿Cómo? Entonces yo voy a escribir en el numerador menos 3 elevado a n menos 1. Bueno, aquí sobre 4 elevado a la n. Y voy a multiplicar y dividir por un mismo número. Voy a multiplicar por menos 3 y voy a dividir para menos 3. ¿Sí? ¿Qué gano con esto? Gano mucho. Entonces esto aquí me quedaría la serie desde n igual 1 hasta infinito. ¿Sí? Yo aquí tengo menos 3 por menos 3 a la n menos 1 me queda menos 3 a la n. ¿Sí? ¿Eso es por qué? Simplemente por esta fórmula, ¿no? Que tú tienes a elevado a la n menos 1 por a. Eso es lo mismo que tener a elevado, se suman los exponentes. Aquí es como que estuvieron 1, n menos 1 más 1 queda n, ¿no? Aquí el a vale menos 3 nada más. Esto sobre 4 elevado a la n, ¿sí? Y me falta este denominador que lo voy a poner aquí, dividido para 1 sobre menos 3. Ya. Entonces, este 1 sobre menos 3 no depende de n, es una constante. Y las constantes yo las puedo sacar de las series. Entonces aquí me va a quedar el 1 dividido para menos 3. Y aquí me va a quedar la serie desde n igual 1 hasta infinito. Y yo puedo agrupar el menos 3 a la n sobre el 4 a la n, lo puedo escribir como una sola fracción, como menos 3 sobre 4, todo elevado a la n. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la potenciación se distribuye respecto a los cocientes. Entonces, si yo tengo un cociente, ¿sí? Con los mismos exponentes, yo voy a escribir toda la fracción con un solo exponente. Bien, esto aquí lo voy a reescribir solo un poquito más, como en lugar de poner 1 sobre menos 3, voy a poner menos 1/3, que es lo mismo. ¿Sí? Y aquí la serie desde n igual 1 hasta infinito. Y aquí igual voy a poner en lugar de menos 3 sobre 4, voy a poner menos 3 cuartos. A la n, que es lo mismo. Bien. Entonces, la serie original, como estaba planteada, se convirtió en esta de aquí, que creo que ya podemos estudiar sin problemas. ¿Sí? Entonces, esta es una serie geométrica. Si nos olvidamos de un tercio, si nos concentramos solo en esto de aquí, esta es una serie geométrica. ¿Sí? Les repito una vez más, una serie geométrica tiene esta forma, ¿no? La suma desde n igual 1 hasta infinito
de a a la n, esta es una serie geométrica. Y sabemos esa serie cuándo converge y también sabemos cuánto vale su suma. ¿Sí? Entonces, esta aquí converge, les recuerdo una vez más, cuando el valor absoluto de a es menor que 1, ¿sí? Y en ese caso sabemos su suma. La suma de la serie es a partido por 1 menos a. Y entonces con esto de aquí vamos a terminar dar sobre el ejercicio. Entonces, aquí es una serie geométrica. Aquí el valor de a sería menos 3 cuartos, ¿sí? Entonces, menos 3 cuartos. Perdón. Menos 3 cuartos. Esto en valor absoluto es lo mismo que 3 cuartos, ¿sí? Que es menor que 1. ¿Por qué? Porque el numerador es más pequeño que el denominador. Si yo divido algo para algo más grande, me va a dar algo menor que 1. Entonces la serie converge, ¿no? Porque se cumple que es menor que 1 en valor absoluto. Y no solo eso, sino que también conocemos cuánto vale su suma, ¿sí? Y la suma de la serie, de esta serie, la que está encerrada en verde aquí arriba, es simplemente, perdón, de menos 3 cuartos elevado a n. Recuerden que esto era a sobre 1 menos a, entonces me va a quedar menos 3 cuartos dividido para 1 menos 3 cuartos. Bien, eso nos va a quedar. Entonces, menos, voy a poner aquí 3 cuartos. Este menos lo voy a poner frente a toda la fracción. Aquí va a quedar menos por menos más. 1 más 3 cuartos me queda 7 cuartos, ¿no? El 4 con el 4 se van, chan chan, y eso de aquí nos queda menos 3 séptimos. Ojo, pero esa es la suma de esta serie que está encerrada en verde, no es la serie que está acá. Ahora sí, terminemos la serie que está acá. Entonces, la serie desde n igual 1 hasta infinito, de menos 3 elevado a n menos 1 partido por 4 elevado a n. Resulta que sí es convergente y además su suma vale menos 1/3 por la suma de esa serie que vale menos 3 séptimos. Así que eso de aquí nos queda 1 séptimo. ¿Sí? Esta es la suma de la serie. Bien. Entonces, Yerko, no sé si te quedó claro o algo no entendiste que necesitas que te vuelva a explicar. Ya, perfecto. ¿Está algún otro ejercicio que deseen que resuelva? El 6b, ya, veamos qué dice el 6b. El ejercicio 6b, ya, esto es 6b, nos dice la serie desde n igual 1 hasta infinito de queda 3 sobre 5 elevado a la n. Y esto de aquí más 2 sobre n. Hay que ver si esa serie es o no es convergente. Ya. Entonces vamos a ver si esta serie converge o no converge. Entonces ya, voy a hacer algunas cosas aquí. Sí, entonces primero notemos lo siguiente. El 3 sobre 5 elevado a la n más 2 sobre n. Sí, esto es más grande que simplemente 2 sobre n. ¿Por qué?
Porque esto que está aquí a la derecha es el 2 sobre n más un número positivo. Entonces, obviamente, eso tiene que ser más grande que solo el 2n, ¿no? Y a su vez, esto es más grande que el 1 sobre n, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 2 es más grande que el 1 y ambos están en el numerador, ¿no? Entonces, tengo esto de aquí. Todo eso que está dentro de la serie, el 3 sobre 5 a la n más el 2 sobre n, es más grande que el 1 sobre n. ¿Sí? Ya. Ahora bien, vamos a ver para qué me sirve darme cuenta de esto. Voy a hacer un pequeño dibujo, ¿sí? Para ilustrar qué pasa aquí. Y veamos que ese dibujo va a ser de mucha ayuda para lo que voy a hacer ahorita. Entonces, voy a dibujar la función 1 sobre x. Entonces, la función y igual a 1 sobre x. Y aquí está el 1. ¿Por qué considero esta? Porque luego, cuando n vale 2, aquí me va a quedar el 1 medio. Cuando n vale 3, aquí me va a quedar el 1 tercio. ¿Sí? Ya, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces veamos lo siguiente. Ya, cuando n vale 1, el 1 sobre n vale 1, ¿no? Entonces, bueno, aquí no hay mucho que hacer. Ya, veamos esto de aquí. A ver, ¿para dónde le he dado? Voy a hacer para... Quiero que me quede que el 1 sobre n es más grande que... Entonces voy a hacerlo así, perfecto. Ya, este de aquí sería el 1 sobre 1, ¿verdad? Este de aquí sería, este rectángulo de aquí tiene altura 1 medio. Ese rectángulo de acá, que llega hasta 1 cuarto, tiene altura 1 tercio, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez me quedan rectángulos de altura cada vez más y más y más pequeña, ¿no? ¿Cuánto vale el área de cada rectángulo? ¿Sí? Entonces, un rectángulo de esos de aquí cualquiera tiene altura 1 sobre n y la base vale 1. Entonces, el área de un rectángulo de esos de aquí, ¿sí? El área de esos rectángulos vale 1 sobre n, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo sumo los n primeros rectángulos? ¿Sí? Si sumo el área de este, más el área de este, más el área de este, hasta llegar al enésimo rectángulo, entonces aquí yo tengo que sumar es 1, porque el primero tiene área 1, más 1 sobre 2, porque este tiene área 1 sobre 2, más 1 sobre 3, porque este tiene área 1 sobre 3, etcétera, más hasta llegar al enésimo rectángulo que va a ser 1 sobre n. ¿Sí? Bien, y aquí nos damos cuenta de lo siguiente. Esto de aquí, estos rectángulos están por encima de la curva, ¿sí? Están por encima de esta curva de aquí, de la curva 1 sobre x, ¿no? Y entonces eso tiene que ser más grande que el área bajo la curva. ¿Y el área bajo la curva cuál es? Es la integral, perdón por el color. El área bajo la curva es la integral de la función. Entonces la integral, ¿sí? Desde 1, ¿sí? ¿Hasta dónde? El primer rectángulo, ¿sí? Llega hasta 2. El segundo rectángulo llega hasta 3. El enésimo rectángulo llega hasta n más 1. ¿Sí? Y la función es 1 sobre x por diferencial de x. Ustedes saben que la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x. Entonces me queda el logaritmo natural de n más 1. ¿Sí? O bueno, si quieren, paso por paso, el logaritmo natural de x evaluado entre 1 y n más 1. ¿Sí? Esto aquí nos queda entonces que es el logaritmo natural de n más 1. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa si yo sumo parcialmente estas de aquí? Calculo las sumas parciales. Entonces, Sn, ¿sí? Entonces, sumas parciales, sería la suma desde k igual 1 hasta n de 3 sobre 5 elevado a la k más 2 sobre k. Y esto de aquí, yo sé que esos de aquí son más grandes que 1 sobre k, porque 3 sobre 5 a la n más 2 sobre n es más grande que 1 sobre k. Simplemente cambio la n por k y esto me queda que es más grande que la suma desde k igual 1 hasta n. Eso es simplemente 1 sobre k. Es más grande que 1 sobre k. Bien. Ahora, la suma de 1 sobre k, o sea, de 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre n, ¿sí? Esto acabamos de ver que es más grande que logaritmo natural de 1 sobre n. Perdón, de n más 1. Listo. Entonces yo tengo que la asociación de sumas parciales es más grande que este logaritmo, el logaritmo de n más 1. ¿Sí? Y esto lo hice gracias a este dibujo que hice aquí, ¿no?
Bien, y ahora, ¿de qué me sirve saber esto? ¿De qué me sirve saber que las funciones sumas parciales más grandes que el logaritmo actual de n más 1? ¿Qué pasa cuando yo tomo el límite, cuando n tiene infinito, del logaritmo natural de n más 1? ¿Sí? Si ustedes dibujan la función logaritmo, voy a hacerlo aquí arriba, así nomás con un trazo, y se va al infinito, ¿no? Aquí se va al infinito, ¿sí? Y el Sn es más grande. Si el Sn es más grande que lo que se va al infinito, entonces el Sn también se va al infinito, porque es más grande que lo que se va al infinito. Si es como que la Sn está por aquí arriba, no sabemos cómo es, y lo que está debajo la empuja para que se vaya al infinito. Entonces el límite de Sn también vale infinito, ¿sí? Pero recordemos una cosa, el límite de la sucesión de sumas parciales es precisamente la suma de la serie. Si este límite no existe, entonces la serie diverge. Como el límite es infinito, no existe, ¿sí? Eso implica que la serie diverge. Y ahí está. Entonces esta serie es divergente. Ya, esa es una forma de verlo, ¿sí? No es la única. Ahora voy a hacerlo de otra forma. Esa es la forma, quizás no es la más fácil, pero es la más visual, la más geométrica que hay como para verlo, ¿sí? Porque utilizamos muchas cosas. Utilizamos una gráfica, utilizamos integrales, ¿sí? Pero no es la única forma de verlo. Voy a mostrarles otra forma de verlo, ¿sí? Me gusta siempre mostrar más de una solución porque así pueden ver que hay varias opciones para hacer el mismo ejercicio y pueden quedarse con las que ustedes entiendan mejor. Ya, entonces otra forma de verlo es lo siguiente. Calculemos cada serie por separado. Veamos qué pasa con la serie desde n igual a 1 hasta infinito, ¿sí? De 3 sobre 5 a la n. Y aparte voy a ver qué pasa con la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 2 sobre n. ¿Sí? Bueno, este de aquí, primero que nada, yo puedo sacar el 3 de la serie, porque es una constante. Entonces me va a quedar 3, suma, desde n igual a 1 hasta infinito, ¿sí? 1 sobre 5 a la n, que es lo mismo que tener un quinto elevado a la n, ¿no? Porque el 1 elevado a la n es 1, no cambia, entonces es lo mismo, ¿no? Bien, ahora, un quinto, el valor absoluto, es obviamente menor que 1, ¿sí? Entonces aquí es convergente, aquí converge y además, entonces voy a escribirlo. Es converge. Y no solo eso, sino que además conocemos su suma. ¿Sí? Entonces esto va a resolver 3 por un quinto partido por 1 menos un quinto. Esto nos va a quedar lo mismo que 3 por, va a quedar un quinto sobre, aquí sumamos 5 menos 1 es 4 quintos. Chan, chan, se van los 5. Aquí nos queda simplemente 3 para 4, 3 cuartos. Entonces, esta primera serie converge y su suma vale 3 cuartos. Pero, ¿qué pasa con esta otra? Es lo mismo que tener 2 por la suma desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n. Pero esta de aquí es una ya conocida por todos. Esa es la famosa serie armónica. ¿Sí? Y la serie armónica diverge, siempre diverge. Esa serie diverge, ¿sí? Y por lo tanto, tengo algo que converge más algo que diverge, entonces esto aquí tiene que ser divergente. ¿Sí? Otra forma de verlo que es mucho más corta, más sencilla, ¿sí? Pero en cambio requiere que conozcamos que la serie armónica diverge. Y para probar, si es que no lo hicieron en clase, para ver que la serie armónica diverge, es esencialmente lo que yo hice antes, con el dibujito, los logaritmos y eso. Entonces, Felipe, no sé si te quedó claro o no. Ya, perfecto. Bueno, estamos casi en la hora, quedan 3 minutos y en 3 minutos no creo que avance a resolver otro ejercicio, así que vamos a quedar hasta ahí por ahora, ¿sí? Entonces voy a dejar de grabar.